utilizados para el análisis de tipo cualitativos y los instrumentos multiplex transformada de Fourier que se usa en análisis simultáneo de toda la banda espectral. Los espectrofotómetros de tipo dispersivos, los modelos de espectrofotómetros de infrarrojo que se encuentran en el mercado son relativamente fáciles de manejar y los espectros son obtenidos en segundos por una alta resolución. El espectrofotómetro de infrarrojo dispersivo de doble haz utiliza de reflexión para la dispersión de la radiación y se toma el tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo en el orden de minutos. El fotómetro de tipo dispersivo utiliza rendijas y o prismas para la obtención de cada longitud de onda, que es aplicada de una a una en la muestra y posterior al proceso de absorción, el detector realiza paso a paso el espectro correspondiente. En estos equipos la radiación infrarroja producida por la fuente y una vez que interacciona con la muestra, esta es dispersada o dividida en frecuencias individuales cuando pasa a través de una rendija monocromática. Entonces el detector mide la cantidad de energía a cada frecuencia que ha pasado a través de la muestra. Cada frecuencia es medida en un determinado momento y la obtención de un espectro se logra en, en unos par de minutos. Este es un diagrama del sistema óptico de un espectrómetro de infrarrojo dispersivo de doble haz. Mecánicamente son muy complejos, ya que tienen muchas partes en movimiento y esto ocasiona que el haz de infrarrojo producido por la fuente recorra un largo camino hacia el detector, como se puede observar en la imagen. Y sí, aquí tengo un video acerca de este instrumento. Para empezar, vamos a estar hablando de sus componentes básicos. El principio o lo primero sería la fuente de luz, o que son las fuentes también, que es la fuente de radiación externa de potencia constante y suficientemente intensa y estable para facilitar la detección y la medida de la energía. Entonces, vemos que eso es lo primero. Después, serían los selectores de longitud de onda, que se usan o los filtros o los monocromadores, que para este en específico serían los monocromadores. Después serían los portamuestras o los recipientes de muestras. También se les llaman celdas o cubetas y normalmente están fabricados de un material como el cuarzo, el vidrio y el plástico, ya que deben de ser transparentes. Después serían los detectores, que es un dispositivo que indica la presencia de un fenómeno físico. Y después serían los procesadores y medidores de señales, que son dispositivos electrónicos que amplifican la señal eléctrica del detector. En esta imagen, como pueden ver, es un espectrofotómetro de doble haz, ya que se divide en dos. Tiene un haz de referencia y un haz de muestra. Aquí están las partes que ya mencioné, la fuente, los detectores, los recipientes de muestra, que normalmente tienen una forma cúbica. Y pues sí, aquí les voy a enseñar otras imágenes que se pueden ver más exactas. En la imagen de la izquierda tenemos un espectrofotómetro de simple haz y el de abajo es de doble haz. Aquí como pueden ver la diferencia, pues en este se divide, ya que en el de doble haz existen, como ya mencioné, de referencia y de muestra. Del lado derecho está más específico para que se vea algo pues más físico de cómo es que se divide. Este espectrofotómetro de doble haz es un instrumento analítico en el que el haz de la luz que proviene de la fuente de luz se divide en dos fracciones. Una fracción que actúa como referencia, que es el haz de referencia, y la otra fracción que pasa a través de la muestra, que es el haz de la muestra.
El haz de la muestra puede medir la absorbancia de la muestra. El haz de referencia puede medir la absorción. Por lo tanto, la absorción es la relación entre el haz de muestra después de pasar a través de la muestra y un haz de referencia. Un espectrofotómetro tiene un monocromador que aísla las longitudes de onda deseadas de un haz de luz. Bueno, los instrumentos múltiplex, estos instrumentos obtienen información del espectro sin tener que filtrar la radiación para proporcionar longitudes de ondas específicas. Los instrumentos múltiplex emplean la transformada de Fourier, que resultan adecuados para las medidas en el infrarrojo, tanto cualitativas como cuantitativas. Siguiente, por favor. Los espectrómetros de la transformada de Fourier consiste en un método empleado para determinar las estructuras específicas de aquellas moléculas las cuales cumplan con la característica base, como lo es la absorción de la radiación infrarroja de acuerdo con la vibración molecular de la misma, ya que dicha característica es en realidad única para cada molécula particular. Es decir, si está en presencia de una propiedad física única, un único registro de codificación para la molécula, es por eso que es considerada como una técnica funcional y potencialmente versátil, ya que a través de esta es posible el estudio y la determinación de cualquier tipo de muestra, indiferentemente del estado en que la misma se encuentra, en líquidos, gel, gases, esferas, superficies, etc. La misma es una técnica espectroscópica poderosa y versátil que ofrece selectividad y especificidad, y por ello se ha convertido en una herramienta muy útil para el análisis de innumerables sustancias en muestras complejas sin la necesidad de tratar la luz complejo de la muestra. Una de sus características es que es una espectroscopía de absorción, vibraciones moleculares, utiliza las referencias, el interferómetro de Michelson y reemplazarles a los espectrómetros de la primera y segunda generación, como le decía el espectrómetro infrarrojo de dispersión. Este instrumento está basado en el principio del interferómetro de Michelson, que funciona del siguiente modo. La pieza esencial de este montaje es el interferómetro a menudo de Michelson, colocado entre la fuente y la muestra. El núcleo del interferómetro es un espejo móvil que oscila en el transcurso del tiempo entre dos posiciones extremas. Cuando su posición es tal que los caminos seguidos por los dos haces presentan igual longitud, la composición de la luz que sale del interferómetro es idéntica a la de entrada. Por el contrario, cuando el espejo abandona esta posición particular, la luz tiene una composición variable debido a la desfase entre los dos trayectos. La señal transmitida por el detector en el transcurso del tiempo se traduce a modo de interferograma. Y algunas ventajas, siguiente por favor. Las ventajas de este método son básicamente dos, que es la primera, mejorar la resolución de los espectros, y la segunda es obtener mayor sensibilidad. La mejora de sensibilidad es consecuencia de una mayor energía de flujo de haz de luz hasta llegar al detector y de la mejora de una relación señal-ruido por promediación de interferogramas. Es tan notable el avance de sensibilidad que en el momento en que tecnológicamente se pudieron hacer interferómetros de Michelson económicos y precisos, prácticamente todos los espectrofotómetros comerciales de infrarrojo en la actualidad son de infrarrojos transformada de Fourier. Ahora se les va a presentar un video acerca de estos instrumentos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a todos ustedes y hoy les vengo a presentar una técnica de caracterización de nanomateriales por medio de la espectroscopía FTIR, así que comenzamos. Debemos centrarnos en 4 palabras importantes que son FTIR.
lo cual son siglas en inglés que significan Fourier Transform Infrared Spectroscopy, que para los hispanohablantes es espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier. Y esta es una de las técnicas más utilizadas para el estudio de muestras orgánicas, líquidas o sólidas. Pero, ¿cómo se puede aplicar esta técnica? Bueno, en el ámbito de la nanotecnología, tenemos materiales en escala nano, en el cual podemos aplicarlos en diferentes propósitos, en los diversos campos de la ciencia, medicina, electrónica, farmacología, entre otras. Y para saber su función, se realiza un proceso llamado caracterización. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es la caracterización? Básicamente es el estudio o análisis de la estructura, características y propiedades que presenta un material o muestra, que en base a esto puede ser aplicado a un objetivo en específico. Por ejemplo, nosotros tenemos una nanopartícula que queremos que acarree fármacos dentro del cuerpo. Entonces, por medio del proceso de caracterización, podemos analizar su estructura, morfología, características y propiedades que nos da esta nanopartícula para así poder aplicarla a nuestro meta o nuestro objetivo que queremos lograr y evitar algún problema o complicación. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo es el funcionamiento de un espectrómetro FTIR? El espectrómetro nos permite obtener los espectros de las muestras que caracterizamos. Y este cuenta con una fuente que es capaz de dar radiación infrarroja. Esta radiación va a entrar a un interferómetro de Michelson, que está compuesto por un divisor de haz o beam splitter, un espejo fijo y un espejo móvil. La radiación va a pasar a través del divisor de haz, lo que va a hacer es dividir al haz de luz en un 50 y 50, donde el 50% va a irse a un espejo fijo y el otro 50% se va a ir a un espejo móvil. Cuando ambos se reflejan, se van a recombinar o solapar y se van a transmitir hacia la muestra para que la muestra absorba, obtenga las longitudes de ondas y se genere un patrón de interferencia o interferograma dado por el detector del equipo. Pero el detector nos va a dar un interferograma con la información espectral en el dominio del tiempo. Y aplicando la transformada de Fourier, este interferograma va ahora a estar en el dominio de las longitudes de onda. ¿Por qué es importante que esté en el dominio de las longitudes de onda? Porque los enlaces moleculares, cuando absorben la radiación infrarroja, permiten dar información en longitudes de ondas características de los grupos funcionales. Una vez obtenido el espectro de la muestra, podemos identificar qué grupos están presentes en ella. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros suministramos la radiación infrarroja, los enlaces moleculares absorben esta radiación y vibran. Los dos tipos de vibraciones son de flexión y torsión y permiten absorciones máximas de energía que están presentes en el eje Y o pueden ser identificadas en el eje Y del espectro. Mientras que en el eje X es la longitud de onda a la cual fue absorbida esa radiación. Y esto nos va a permitir conocer si hay presentes alcoholes, éteres, ésteres en la muestra y así poder determinar pues las características que puede presentar cuando la sometemos a otro tipo de pruebas. Y con esto llegamos al final del video. Espero les haya gustado y por favor dejen. Bueno, nuestro artículo investigado se llama Determinación niveles de glucosa por medio de espectroscopía como método no invasivo. La diabetes mellitus es un grupo de disfunciones fisiológicas caracterizadas por la hiperglucemia, que resulta por la resistencia a la insulina, de la secreción inadecuada o de la secreción excesiva de glucagón, y se clasifican en tipo 1 y 2. Siguiente, por favor. Ahora un poco de antecedentes. En 1970 aparecieron los primeros glucómetros incorporando el concepto de automonitoreo de la glucemia para poder realizar una valoración de glucosa en sangre capilar sin tener que ir al laboratorio. Pero este método tiene ciertas limitaciones porque dificulta llevar un registro adecuado de los datos, es invasivo y no muestra las tendencias de variación de la glucemia durante el día y la noche. Hoy en día se conocen dos tipos de sensores, como lo es el sistema de automonitoreo de glucosa en plasma y sistemas de monitoreo continuo. Por otro lado, las técnicas no invasivas son un reto en la actualidad y se pueden clasificar como ópticas y transdérmicas. Ambas miden la cantidad de glucosa en el líquido intersticial. Este estudio pues pretende lograr medirla sin causarle dolor al paciente, que sea sencillo de usar, cómodo y en tiempo real. Siguiente. Materiales y métodos.
Se realizó un estudio transversal analítico de correlación con adultos mayores de ambos géneros. Como podemos observar en la figura, la espectroscopía no invasiva consistió en un par de diodos emisores de luz LED, uno rojo y otro infrarrojo. Lo colocaron en la parte posterior del lecho capilar pulsátil del dedo índice del paciente. Y en el lado opuesto o la parte inferior se colocó un fotodiodo, que es el sensor de luz, y tiene la capacidad de medir la transmitancia de la luz roja e infrarroja emitida por los LED. Siguiente. Ahora en esta figura, las señales medidas por el detector se dirigen a la placa XTE para ser amplificadas y registradas con la ayuda de un osciloscopio y procesadas en un programa informático creado en lenguaje C, y se obtuvieron las curvas correspondientes. Luego de explicarle a los pacientes todo el procedimiento, se usó el equipo marca Tektronix y una computadora portátil con el software OpenChoice de la misma marca. Se colocó el sensor en el dedo índice y se evaluó la estabilidad de la curva, verificando que fuera constante la intensidad y el ritmo. Siguiente. En los resultados de los 29 pacientes que asistieron, 10 fueron hombres y 19 mujeres, con rangos de edad de 21 a 76 años. Se calculó la eficiencia de la prueba y analizando en el coeficiente de correlación de Pearson, los resultados fueron efectivos en un 80%, así como se muestra en la gráfica. Siguiente. Discusión. El objetivo del estudio es proporcionar una medida continua de glucosa sin que sea doloroso. Utilizando la espectroscopía del infrarrojo cercano NIR, se pueden obtener datos acerca de las moléculas que componen una sustancia, en este caso la glucosa. La medición no invasiva, como este ejemplo, tiene retos para poder quitar las interferencias como la piel, y a lo largo de los años se mide en diferentes partes del cuerpo. Algunos estudios la han medido en la lengua, ya que tienen un nivel alto entre la relación señal-ruido. Los resultados obtenidos fueron buenos en este estudio, a pesar de que los pacientes tenían comorbilidades como artritis reumatoide, lupus, enfermedad renal crónica, diabetes, mellitus. Pacientes también estaban embarazadas o en quimioterapia, y también pacientes con hipertensión. Siguiente. En conclusión, el estudio del desarrollo del sensor no invasivo por medio de la espectroscopía del infrarrojo cercano NIR, y al comparar los resultados con niveles séricos de la glucosa, se pudieron proporcionar datos certeros y se puede confirmar que la espectroscopía es un método adecuado para la monitorización no invasiva de la glucosa. Y siguiente. Estas son nuestras referencias y gracias por su atención. Excelente, buenísimo. Por favor, carguemos la otra clase, así aprovechamos el tiempo, jóvenes. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Mónica Fajardo, Diana Chocó, Demi Orellana, y nosotros les vamos a hablar sobre cuantificación por espectroscopía infrarroja y de masas con plasma acopladas inductivamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, yo les voy a dar una... Regresa una, por favor. Ahí. Bueno, yo les voy a dar una introducción a la espectroscopía de masas con plasma acopladas inductivamente. Estas se ha desarrollado desde los años 80 y se ha ido perfeccionando al punto de que se ha convertido en una de las técnicas más usadas e importantes para realizar análisis de elementos. Su importancia radica en que es una técnica rápida que permite hacer evaluaciones multielementales, también proporciona información elemental e incluso ayuda a la identificación de impurezas en las muestras.
Esta es una de las técnicas preferidas porque posee una elevada sensibilidad para la mayoría de los elementos de la tabla periódica, una elevada resolución espectral y una notable y buena precisión y exactitud. Siguiente, por favor. En cuanto a los instrumentos, bueno, en esta gráfica se muestra un esquema de los componentes de un equipo de espectrometría de masa atómica con plasma acoplado por inducción. Una parte impredecible es la interfase, que se une a la antorcha de plasma acoplado por inducción. Esta funciona a presión atmosférica y requiere una presión inferior a 10 a la menos 4 torricelli. Esta unión se efectúa mediante un acoplador de interfase del vacío diferencial que consta de un cono de muestreo que está hecho de níquel y enfriado con agua. Este cono tiene un súper pequeño orificio que es menor a 1 milímetro en el centro. El plasma caliente de la muestra pasa por este orificio en una región que se mantiene a una presión alrededor de 1 torricelli. Por medio de una bomba mecánica, en esta región se produce una expansión rápida del gas que se tendrá como resultado un enfriamiento. Una fracción del gas presente en esta región pasa a través de un segundo pequeño agujero, que es otro cono, pero a este se llama cono separador y se dirige hacia una cámara donde se mantiene la reacción del espectrómetro de masas. En este punto, las iones positivas se separan de los electrones y de las especies moleculares mediante un potencial negativo y son aceleradas y concentradas mediante un lente magnético de iones que los dirige hacia el orificio de entrada de un analizador de masas cuadrangular. Ahora pasaremos a algunas de las aplicaciones. Siguiente. Vamos a hablar primero de las aplicaciones cronológicas, en donde la flexibilidad y la respuesta lineal extendida de los sistemas que combina estos dos sistemas proporciona una técnica muy poderosa para identificar a los elementos traza de forma geológica. Siguiente. Como primer ejemplo que vamos a ver de las aplicaciones, existe el método ICP-MS de nebulización y la ablación láser, que se utiliza para los análisis de depósitos de tefra. La primera aplicación se basó en la calibración de las muestras de tefra y estas se realizaron contra un vidrio determinado por solución ICP-MS utilizado como un estándar interno. Esto seguido de la normalización de datos fuera de línea frente a una serie de depósitos de tefra que ya estaban bien caracterizados. Este método superó los efectos de la matriz causados por las diferencias en la ablación de fragmentos de vidrio y también se proporcionaron datos de elementos traza que eran precisos y reproducibles para aproximadamente 30 elementos traza. El método mostró el potencial de este sistema LA-ICP-MS en estudios de tefra, pero se vio obstaculizado por la necesidad de otra técnica que se necesitaba para determinar el patrón interno. Entonces se modificó usando el isótopo menor de un elemento mayoritario determinado por EPMA, utilizado como patrón interno. Siguiente, por favor. Una de las modificaciones que se hicieron fue el análisis UV para este sistema, denominado como mini-bulk. Este sistema infrarrojo elimina el material de las muestras vítreas mediante la erosión del plasma. Este es un proceso ineficiente y produce cantidades variables de material de diferentes matrices, como lo podrían ser, por ejemplo, los fragmentos de vidrio, materiales de referencia de vidrio también. La conversión de este sistema de ablación láser produjo una reducción en el diámetro del rayo láser. Se mejoró la resolución y proporcionó un mejor acoplamiento del rayo con minerales y vidrios, pero desafortunadamente ese sistema modificado no tiene control independiente.
sobre el diámetro del haz y la densidad de la potencia. Pero, sin embargo, los experimentos para realizar este análisis con el sistema ultravioleta dieron resultados extremadamente pobres, porque los resultados significaron que probablemente solo se habían analizado de 2 a 3 fragmentos individuales de la muestra de vidrio, y las modificaciones en el diseño de los sistemas de esta ablación comerciales desde principios de la década de 1990 se proporcionaron instrumentos en los que el rayo láser se puede controlar con precisión, con energía láser y tamaño de punto controlados de forma independiente. Siguiente, por favor. Por último, analizamos la aplicación de este sistema de grano en un análisis de grano único. La reducción en el tamaño que se hizo en el punto láser, el mejor acoplamiento del láser al vidrio, ocurrió que se provocara la conversión de infrarrojo a ultravioleta, y las recientes mejoras de la sensibilidad del sistema ICP-MS han hecho que el microanálisis de fragmentos de vidrio individuales de TEFRA deposita esto una posibilidad en el análisis. Y el análisis de elementos traza de fragmentos de vidrio individuales complementa al análisis de elementos principales de EPMA, que son de rutina, y puede proporcionar datos de concentración para otros 20 a 30 más elementos para ayudar en la correlación o en la discriminación y la interpretación petrogenética. Bueno, ahora vamos a hablar sobre espectrometría de absorción en el infrarrojo, y siguiente presentación, por favor, diapositiva. Bueno, esta es una de las técnicas analíticas más importantes para conseguir información tanto sobre aspectos cualitativos como cuantitativos de analitos en procesos de manufactura. Ahora, la mayoría de los instrumentos son del tipo de transformada de Fourier, ya que han ido disminuyendo su costo y, por lo tanto, se ha hecho más accesible a realizar análisis cuantitativos de muestras complejas. También se pueden realizar estudios microscópicos de superficies, análisis de sólidos, también medidas fotoacústicas, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los tipos de vibraciones moleculares, y es que la radiación infrarroja no tiene la suficiente energía para producir la clase de transiciones electrónicas que sí ocurren en las radiaciones UV-Vis. Y por esta razón, la absorción de radiación infrarroja se limita en gran parte a especies moleculares para las que sí existen pequeñas diferencias de energía entre los distintos estados vibracionales y rotacionales. Entonces, para absorber radiación infrarroja, una molécula debe sufrir un cambio neto en el momento dipolar cuando ésta gira o vibra. Y solo en estas circunstancias el campo eléctrico alternante de la radiación puede interaccionar con la molécula y modificar la amplitud de alguno de sus movimientos. Entonces, entre los tipos de vibraciones moleculares podemos mencionar las vibraciones de estiramiento, en donde hay un cambio en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos, y estas pueden ser simétricas o asimétricas. También están las vibraciones de flexión, que se caracterizan por un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de 4 tipos: tijereteo, balanceo, aleteo y torsión. Cuando se trata de especies homonucleares como oxígeno molecular, nitrógeno molecular o cloro molecular, el momento dipolar en estas moléculas no sufre un cambio neto durante la vibración o la rotación, y por lo tanto este tipo de compuestos no va a absorber ninguna radiación infrarroja. Con excepción de algunos compuestos de este tipo, todas las demás especies moleculares absorben radiación infrarroja, y en una molécula que contiene más de 2 átomos son posibles todos los tipos de vibraciones. Instrumentos. Hay 3 tipos de instrumentos para la medición de absorción en el infrarrojo. El primero, espectrofotometría dispersivos en monocromador de red, espectrómetros de transformada de Fourier en el intercambio,
fotómetros no dispersivos equipados con un filtro o un gas absorbente que se usan para analizar gases atmosféricos a longitudes de onda determinadas. Pero los espectrofotómetros dispersivos con monocromador de red fueron reemplazados por espectrómetros de transformada de Fourier para efectuar mediciones en el infrarrojo, mediano y lejano, y también debido a su velocidad y confiabilidad. Ventaja en relación a la señal ruido y también comodidad. Los espectrómetros de infrarrojo de transformada de Fourier son instrumentos de un solo haz o de doble haz. En los instrumentos para medir absorción infrarroja solo requieren de una fuente de radiación IR continua y un transductor de infrarrojo. En cuanto a las fuentes de radiación infrarroja constan de un sólido inerte que se calienta eléctricamente a temperaturas altas que van entre 1500 y 2200 Kelvin. Estas fuentes producen una radiación continua que se aproxima a la de un cuerpo negro. A longitudes de onda mayores, la intensidad decrece con suavidad hasta llegar a ser el 1% del máximo, o sea, 15 micrómetros. A longitudes de onda menores, la disminución es mucho más rápido y se observa una reducción de intensidad de 1 micrómetro. Los transductores infrarrojo son de 3 tipos generalmente: transductores piezoeléctricos, transductores fotoconductores y transductores térmicos. Los transductores piezoeléctricos se construyen con láminas cristalinas de materiales piezoeléctricos que son aislantes y son materiales dieléctricos con propiedades térmicas y eléctricas muy especiales. El sulfato de triglicina, por lo general deuteriado o con una fracción de glicina reemplazada con alanina. Estos transductores manifiestan tiempos de respuesta que son suficientemente rápidos para facilitar el rastreo de los cambios en la señal en el dominio de tiempo de un interferómetro. Por esta razón, muchos espectros IR de transformada de Fourier para la región IR intermedia utilizan los transductores piezoeléctricos. También están los transductores fotoconductores de IR. Estos constan de una delgada película de un material semiconductor como sulfuro de plomo, telurio de cadmio, telurio de mercurio, depositado sobre una superficie de vidrio no conductora y sellada, colocada en una cámara al vacío para proteger al semiconductor contra la atmósfera. El transductor de telurio de cadmio, telurio de mercurio, es mucho más rápido y más sensible que el transductor de sulfato de triglicina. Por esta razón, igual, el transductor de telurio de cadmio, telurio de mercurio, se aplica en los espectrómetros IR de transformada de Fourier, en particular en los que requieren tiempos de respuestas rápidos, como los espectrómetros para cromatografía de gases. Y los transductores térmicos, estos dependen del efecto calorífico de la radiación. Forman parte de los antiguos espectrómetros dispersivos para detectar las longitudes de onda del infrarrojo, excepto para las más cortas. El problema de medir la radiación infrarroja por medios térmicos se complica por el ruido térmico del medio. Por esta razón, los transductores térmicos se mantienen al vacío y se protegen con cuidado contra la radiación térmica emitida por otros objetos cercanos. Para reducir el mínimo de los efectos de fuentes caloríficas extrañas, el haz de luz de la fuente se divide mediante un troceado. De esta forma, las señales del analito después de la transformación tienen la frecuencia del troceador y se puede separar por medios electrónicos de las señales de ruidos extrañas, las cuales son de banda ancha o varían solo con lentitud respecto al tiempo. Siguiente. Ahora como aplicaciones tenemos a las que se enfocan en la identificación, en la cuantificación de compuestos químicos, en la detección de cambios a nivel molecular
y para contrastar la autenticidad del producto. El empleo de la espectroscopía infrarroja y el análisis de los componentes químicos tienen varias ventajas que son que no requiere la preparación de la muestra. La muestra puede ser de diversas fases, es decir, en estado líquido, gaseoso o sólido. No se modifica ni se destruye después de este análisis. El análisis también puede ser aislado o en línea a un proceso dinámico rápido y económico sin disolventes que pueden ser contaminantes, y también el análisis puede ser cualitativo y cuantitativo. Siguiente. Como una de las aplicaciones tenemos el análisis de pulpa y aceite de aguacate con espectroscopía infrarroja. El objetivo de este trabajo fue analizar la pulpa de aguacate con la finalidad de identificar los enlaces químicos asociados a las estructuras secundarias de proteínas, en este caso fueron de la amida 1 y 2, y evaluar el índice de yodo en el aceite de aguacate utilizando como técnica analítica la espectroscopía infrarroja. La pulpa y aceite de aguacate fueron analizadas con la técnica de muestreo por reflectancia total atenuada, que se abrevia como ATR. El equipo utilizado fue un espectrómetro infrarrojo de transformación rápida de Fourier. Y la evaluación de los espectros FTIR consistió en identificar los picos principales de cada espectro, y con base de datos, con una base de datos previamente creada que se tomó como referencia, se asignaron los principales grupos funcionales. Y esta base puede también ser confirmada por estándares comerciales que sean de alta pureza. Los valores espectrales asignados a las bandas del aceite fueron correlacionados para obtener el índice de yodo. Siguiente. Ahora veremos un video de referencia de cómo podemos leer un espectro infrarrojo. No se le escucha, no sé si tiene audio su video. Pues sí, he activado el micrófono y todo, pero voy a ver. Licenciado, no sabemos por qué no se está escuchando, pero no sé si le parece que cambiemos los subtítulos del video a español y así puedan ir leyendo. Y si no, de todos modos, hay que compartir el link, ¿no? Porque es la idea también que compartamos el link, por favor. Ah, bueno, si no lo compartimos aquí por mensajes en un ratito. El link. Pero desea para los subtítulos y desea para terminar su presentación.
Bueno, ya les compartimos el link y siguiente, por favor. Estas son nuestras referencias. Y también se encuentra en la presentación el link de los artículos en donde nos basamos para las aplicaciones. Muchas gracias por su atención. Ok, entonces, ahí sí que tal vez nos queda como tarea ahí revisar el link de video, por favor, para que cualquier duda ahí la podamos ver el día lunes. Vamos a ver el día lunes con teoría de IR. Y solo tal vez para recordarles, está programado el segundo parcial para miércoles. Entonces, cualquier duda o consulta, ya saben que a mi correo, el lunes vamos a darles algunas indicaciones. Y básicamente, ¿qué temas vamos a evaluar? Tal vez sería la pregunta. Todo lo que cubrimos después del primer parcial sería básicamente digamos, la cuantificación con LEIR, ¿verdad? Que sería básicamente eso, titulaciones fotométricas, espectroscopía de absorción atómica, y sería la parte de equipos e instrumentos, ¿verdad? Entonces, lo que no vamos a evaluar es lo que es espectroscopía infrarroja, nada de espectroscopía infrarroja. Ahora, de los temas de exposición de sus compañeros, ellos están haciendo bastante parte de teoría. Entonces, si se recuerdan, la primera exposición, fuentes, detectores, el que fue la segunda, pero vamos a evaluar de esa parte de sus compañeros solo VIs, o sea, no vamos a hablar nada de espectroscopía IR, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, y cualquier cosa, por favor, me consultan al correo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún comentario. Licenciado, yo sí le quisiera preguntar algo antes de que termine la clase, pero solo que se vayan los demás. Va, no se preocupe, no tenga pena. Ok, entonces estamos, ¿verdad? El lunes avanzamos clase y ya nos ponemos de acuerdo ahí con otras cosas. Entonces, por hoy sería esto, jóvenes. Les agradezco su atención, ¿verdad? Y gracias también por las exposiciones. Me envían sus documentos, por favor, para ir calificando, y así el día lunes ya puedo tener la nota de las exposiciones de